Bienvenidos a la presentación sobre la comunicación en las organizaciones, reto para todos. En este espacio podrás repasar conceptos y reflexionar sobre diferentes aspectos de la comunicación, entre ellos la definición de la comunicación, el proceso y dirección de la misma, la comunicación interpersonal, la comunicación organizacional en sus modalidades formal, informal y electrónica, las barreras de comunicación y finalmente reflexionar sobre cómo se logra la comunicación efectiva en las organizaciones. Que disfruten. Comencemos con la definición de comunicación. De una forma muy breve y sencilla, comunicación es la transferencia y comprensión de un significado. En el próximo visual vemos con mayor detalle esta definición. El proceso de comunicación se describe como los pasos entre una fuente o emisor y un receptor que resultan en la transferencia y la comprensión de un significado. Esto es, en palabras sencillas, etapas entre quien inicia la comunicación y quien la recibe. En el gráfico que observamos, están claramente establecidos los componentes de este proceso. El emisor, que hace llegar su mensaje a través del canal que haya seleccionado, y un receptor que responde a dicho mensaje. La dirección de la comunicación en las organizaciones y cómo fluye la misma es un aspecto que debemos entender. La dirección de la comunicación puede ser vertical, lo que implica un paso de información entre diferentes niveles jerárquicos, bien sea descendente o ascendente. Se puede materializar también la comunicación en una dirección horizontal o lateral, lo que implica una comunicación entre iguales o entre miembros de un mismo grupo. También existe la comunicación diagonal o cruzada, que en muchas organizaciones en la actualidad se materializa por la descentralización del trabajo. En cualquiera de las opciones anteriores, la comunicación puede fluir en una sola vía, de un emisor a un receptor, o en dos vías, lo que presupone la retrocomunicación. Sabemos que esta forma es la ideal porque al salir un mensaje es recibido y se responde al mismo. La comunicación interpersonal en las organizaciones se puede materializar como comunicación oral, como comunicación escrita o comunicación no verbal. En el caso de la comunicación oral, los mensajes se transmiten de forma verbal. En la comunicación escrita, la información o los mensajes se presentan por escrito formalmente. Y finalmente, en la comunicación no verbal, los mensajes se transmiten a través de gestos, expresiones o movimientos corporales. En muchas ocasiones se manifiesta de forma inconsciente. La comunicación organizacional se puede manifestar a través de diferentes redes. Regularmente pensamos en la red formal en primer lugar, y eso se debe al hecho de que es la que la organización establece como la oficial, con las normativas que deben regir la comunicación dentro de esa organización. De igual manera, existe la red informal y dentro de ella destaca la llamada grapevine o manojo de uvas, que es una fuente importante de información aún siendo informal, y la gerencia de una organización debe tomarla en consideración
porque en unos momentos mueve información muy importante para el desarrollo de las organizaciones. También existe la red electrónica de comunicación, que presupone el uso del correo electrónico, mensajes de texto, videoconferencias, blogs, entre otros, y que implica el que el personal gerencial y los demás colaboradores de una organización la puedan dominar de forma tal que aporten a la mejor y mayor comunicación dentro de dicha organización. Veamos ahora algunas de las barreras de comunicación que impactan las organizaciones. La percepción selectiva es aquella donde los receptores del proceso de comunicación ven y oyen selectivamente de acuerdo a sus necesidades, motivaciones, experiencias, entre otros. El filtrar implica la manipulación intencional por el emisor para que la información sea vista favorablemente por el receptor. Mientras más niveles jerárquicos hay en la organización, hay mayores posibilidades de filtración. La sobrecarga de información o el information overload se manifiesta cuando estamos manejando una cantidad de información que excede nuestra capacidad en este momento para procesar la misma. Otras barreras de comunicación son emociones. El estado anímico del receptor en el momento en que recibe el mensaje impacta la interpretación que haga del mismo. Emociones extremas, positivas o negativas, afectan la comunicación. Idioma. Aun cuando nos comuniquemos en el mismo idioma, las palabras significan cosas diferentes para diferentes personas. La edad y el contexto son los factores mayores que influyen en esas diferencias. Silencio. Es ausencia de información y muchas veces tiene una connotación negativa. Los empleados que mantienen silencio sobre asuntos importantes pueden experimentar estrés psicológico también. Finalmente, observamos en las organizaciones barreras de comunicación entre géneros, entre diferentes edades y por diferencias culturales. Podemos concluir que las barreras de comunicación, por definición, son un posible obstáculo para una comunicación adecuada. Como planteamiento final y para reflexionar, propongo la siguiente pregunta. Después de ponderar los aspectos presentados, ¿cómo se logra la comunicación efectiva en las organizaciones? Por favor, publiquen su reflexión en el área del foro de discusión de su curso. Nos vemos pronto.